Interesante la propuesta. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? En la ciencia hay ética. ¿La ciencia cultiva valores éticos? Sí, la ciencia cultiva, de hecho que sí, valores éticos. Quisiera que el PowerPoint nos ayude y vayan a la tercera diapositiva, si es que me están escuchando. Ahí tengo una cita pues, de Mario Bunge, en la tercera diapositiva, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues Bunge rescata en la ética, ahí, ¿no? En la ciencia rescata que hay, digamos, formación ética, ¿no? Vamos a leer el texto de Bunge. La actividad científica es una escuela de moral, por exigir la adquisición o el afianzamiento de los siguientes hábitos o actitudes morales: la honestidad intelectual, el aprecio por la objetividad y comprobabilidad, el desprecio por la falsedad y el autoengaño. La observancia de la honestidad intelectual exige la independencia del juicio, el hábito de convencerse por sí mismo con pruebas y de no someterse a la autoridad. La honestidad intelectual y la independencia de juicio requieren, para ser practicadas, una dosis de coraje intelectual, decisión para defender la verdad y criticar el error, cualquiera que sea su fuente, y muy particularmente cuando el error es propio. La crítica y la autocrítica practicadas con coraje infunden amor por la libertad intelectual y, por extensión, amor por las libertades individuales y sociales que la posibilitan, concretamente desprecio por toda autoridad infundada y por todo poder injusto. La honestidad intelectual y el amor por la libertad llevan a afianzar el sentido de la justicia, que no es precisamente la servidumbre a una ley positiva, sino la disposición a tomar en cuenta los derechos y opiniones del prójimo, evaluando sus fundamentos respectivos. Honestidad intelectual, independencia de juicio, coraje intelectual, amor por la libertad y sentido de la justicia, 5 virtudes que el oficio de conocer exige y refuerza mucho más que el oficio de la ley, porque surgen de un código interno, autoimpuesto, que responde a la mecánica de la investigación y no depende de una sanción exterior. 5 virtudes que acompañan a la búsqueda de la verdad, tanto en la ciencia como en las humanidades, aunque más pronunciadamente en la primera, donde las exigencias de rigor lógico y o de comprobación empírica son máximas. Esa es una cita de Mario Bunge, lo pueden ver en internet, su libro se llama Ética, Ciencia y Técnica. Un siguiente punto es la ética de la responsabilidad. Hay 3 tipos de ética: una ética de convicción o de principios, una ética también llamada de la racionalidad instrumental, que no somos tan, digamos, divulgadores de hipoética, ¿no? La tercera ética es la propuesta con la que estamos más de acuerdo, que se llama la ética de la responsabilidad. ¿Qué significa esta ética de la responsabilidad? Tiene que ver con lo siguiente: la responsabilidad se debe relacionar con los derechos humanos, la protección de los recursos naturales y la vida de las generaciones futuras. La idea es esta, ¿no? Hazte responsable. A los profesores, hazte responsable por los alumnos que tienes que educar. Al científico, hazte responsable por los resultados que vas a divulgar. Ese tipo de cuestiones, o de ideas, o de preguntas, son las que tiene uno que asumir. La responsabilidad revela el carácter ético de cada persona. Es un acto enteramente voluntario que nos lleva a más respeto, más transparencia y más cordialidad hacia los demás. Y por otro lado, a dar respuesta a las necesidades de otro ser humano. Según Cortina, como ven ahí en la cita, la cuestión no es, pues, en las escuelas y universidades formar solo técnicos bien especializados que puedan competir y atender las demandas de los mercados, sean las que sean, sino educar a buenos ciudadanos y a buenos profesionales que saben utilizar las técnicas para ponerlas al servicio de buenos fines, que se hacen responsables de los medios y de las consecuencias de sus acciones, con vistas a alcanzar los fines mejores. A eso apunta esta ética de la responsabilidad, que tiene que ver con el trabajo que estamos exponiendo y también con una filosofía que ahorita vamos a explicar. Una cuestión importante que veo que la profesora que nos antecedió mencionó, el neopositivismo, es una postura pues clásica, aceptable hasta cierto punto. Lo malo es que el neopositivismo o el positivismo lógico creía que la ciencia era neutral, creía que en la ciencia no existen valores, creía que la ciencia solamente lo que hacía era investigar puramente y nada más, buscar la verdad y nada más, ¿no? Una actividad pura.
lo cual ha sido de hecho desmentido, ¿no? De hecho la ciencia sí persigue ciertos valores y debería comprometerse con ciertos ideales éticos. Como se imaginarán, la enorme cantidad de códigos de ética proliferaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes no había tanto, no había tanto problema. Ya cuando se metieron los científicos y se juntaron con los militares para hacer bombas y demás, es ahí cuando ya se hace urgente esto, ¿no? Es peligroso que la ciencia esté al servicio de los militares y sus gobiernos. Por ese motivo se puso limitaciones a la actividad del científico. Pensemos, ¿no?, ahorita en actividades que pueden ocasionar mucha acción en el ambiente. Por ejemplo, cuando hablamos de la bomba atómica, cuando hablamos de la microbiología, cuando escuchamos que hay armas biológicas que pueden usar grupos terroristas, los carburantes, que son los que contaminan el ambiente, la manipulación genética, que está ahora a vista y paciencia de todos. La ciencia es importante, la necesitamos, pero también tiene valores y debemos cuidar qué valores están, sobre todo, inmiscuyéndose en la actividad del científico. El científico debe responder estas preguntas. ¿Qué bienes espera aportar al mundo actual y futuro? ¿A qué riesgos puede exponerlo con el conocimiento que obtendrá de su investigación? ¿Y hay maneras de disminuir o reducir el impacto negativo del uso de los productos tecnocientíficos sobre la naturaleza? Eso nos hace llegar al siguiente punto, siguiente diapositiva por favor, que es la ética que les decía de Hans Jonas. Hans Jonas planteó el principio de responsabilidad, que tiene que ver justamente con que el ser humano debe hacerse responsable, ¿sabes? No solamente por sus hijos, de hecho que la gente cuida a sus hijos y también sus amigos, ¿no?, sino pensando no solamente en nosotros, sino en las generaciones futuras, aquellos que nunca conoceremos, ¿no?, ni siquiera nuestros nietos, ¿no?, tal vez los nietos de nuestros nietos. O sea, si vamos a cuidar del planeta, si vamos a poner límites a la investigación, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con guardar el futuro, que las generaciones futuras tienen derecho a gozar de un planeta sano, a vivir en un buen planeta, que es lo que plantea Hans Jonas. En toda esa cita que ustedes pueden ver, hay una parte central, que es lo que se llama la ética de la responsabilidad. Obra de manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra. No es ya el amor o el respeto lo que funda la ética, sino el mantenimiento en la Tierra de una vida que ya no es algo evidente, que ha cesado de ser un dato natural. La naturaleza viva tiene al menos un fin. La naturaleza busca la conservación de la vida. Esta finalidad es un valor en sí. Cada ser que siente y anhela no es solo un fin de la naturaleza, sino también un fin en sí mismo. Esto es su propio fin. Su modo de ser es la conservación mediante el obrar. Aquí está todo, tanto el paso a la metafísica como a la ética. La vida es un fenómeno precario, amenazado por el no ser, por la muerte, y por eso hay que cuidarla, que es básicamente el mensaje que da Hans Jonas. Esto ha causado bastante impacto, ¿no?, en la ética de la investigación científica. Tanto así que, por ejemplo, cuando se investiga con animales, hay un principio para intentar ser responsable, ¿no?, que se llama el principio de las 3 R's. En la siguiente diapositiva, ahí van a ver las 3 R's, también una cita extensa, ¿no? Vamos a resumirlo. Las 3 R's que sostienen que cuando tú quieres investigar con animales o con seres vivos, debes buscar 3 cosas: reducir, refinar y reemplazar. ¿A qué alude reducir? Reducir, por ejemplo, el dolor, reducir los efectos secundarios sobre el animal que investigas, sobre el ratón, por ejemplo, el reptil, que no sienta dolor, o lo menos posible. Refinar significa, por ejemplo, cuidar el lugar donde viven, que estén cómodos, que no sufran los animales. Y además esto tiene un beneficio extra, que tu investigación no se verá alterada. O sea, definitivamente debes cuidar a tu animal de estudio. Y tercero, reemplazar. En la medida de lo posible, si puedes reemplazar el animalito con un modelo informático, es mucho mejor, para que no sufra. Por ejemplo, ¿no?, es el principio de las 3 R's, lo cual también se vincula mucho con temas vinculados, por ejemplo, a la bioética. Existe para investigaciones con seres humanos, planteado por Bisham y Childress, en este caso, 4 principios para respetar al ser humano. El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. El de autonomía lo que dice es que hay que respetar
hay que respetar a la persona que se investiga o al paciente que se trata. El de no maleficencia significa no hacerle daño, no buscar hacerle daño a esa persona o al objeto de estudio. El de beneficencia quiere decir más bien otorgarle beneficios. Y finalmente el de justicia, que sea un tratamiento que al fin y al cabo pueda acceder a todos, que no tenga muchos costos, que si al final de investigación no debe buscar el lucro, debe buscar la igualdad, la justicia. Por eso es que el ser humano debe mantener una preponderancia frente a todos los demás individuos. Hay que cuidar al ser humano, no olvidando también que forma parte de la naturaleza. Todo este tipo de cuestiones, al final, se logran cimentar en los códigos de ética, que es con lo que quiero ir cerrando la exposición.